Continuamos con esta serie que estamos haciendo acerca de la gloriosa Iglesia de Dios. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de la unidad de la Iglesia. Para que haya unidad, mis queridos hermanos, tenemos que ponernos nosotros en sumisión al Señor y a su palabra. El Señor nos llama a estar unidos. Y para que ese poder de Dios y la gloria de Dios se manifieste en la iglesia, tenemos que estar como unidos. Existe una maravillosa ceremonia que se lleva a cabo cada vez que un atleta de Estados Unidos gana una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. El atleta se coloca en una plataforma en lo que se eleva una bandera, la bandera que representa a Estados Unidos, y se toca una canción especial. Pero como los atletas olímpicos de Estados Unidos están representando a su país y no a ellos mismos, pues ellos no pueden escoger cuál es la canción que quieren que se toque, ni pueden decidir qué uniforme o qué vestimenta ponerse, porque la vestimenta es la que lleva el logo de ese equipo olímpico que representa al país, y la canción es el himno nacional de Estados Unidos en este caso. La ceremonia de la medalla olímpica es un gran recordatorio de que esos hombres y mujeres pertenecen a algo mucho más grande que ellos mismos. Somos miembros de una comunidad cuando hablamos de la iglesia. Y esto es importante que veamos cómo tenemos también, al igual que en el caso de los atletas olímpicos, tener unidad. Ellos tratan de ganar cuantas medallas de oro pueden. Nosotros tratamos de ganar cuantas almas podamos para Cristo. ¿No es así, hermanos? Y cuando un atleta gana o pierde, toda la comunidad debe alegrarse o se entristece, ¿no?, cuando ve que su equipo pues ha perdido, o se alegra cuando ha ganado. Es porque tienen el mismo uniforme, llevan en ellos o persiguen el mismo objetivo. Hermanos, es tan importante también decir que la unidad olímpica no es completamente perfecta. ¿Por qué? Porque estos hombres y mujeres no son perfectos. Pero esto no cambia el hecho de que están unidos bajo una misma bandera. Ahora, yo quiero que apliquemos eso a la iglesia del Señor. Lo mismo se puede decir de la iglesia de Cristo. El hecho es que Dios diseñó la iglesia para que seamos un cuerpo unido, para que estemos en unidad. Si usted es un creyente en Jesucristo, si usted no es un creyente, pues le llamamos a venir a Cristo, ¿verdad? Por medio de la fe, solamente Cristo nos salva y nos une a la iglesia. Pero si usted es un creyente en Cristo, Dios tiene un propósito con su vida, con usted, aquí en la tierra, que es mucho más allá que su salvación individual. Cuando Dios lo salvó a usted, usted nació hacia una comunidad de creyentes. Él quiere que funcionemos dentro, no fuera, dentro de esa comunidad. Ustedes saben que vivimos en una sociedad muy individualista, ¿sí o no? Y es muy fácil llegar a perder de vista, mis queridos hermanos, el hecho de que los cristianos hemos sido llamados a relacionarnos los unos con los otros. Además, también vivimos en una sociedad muy cambiante, ¿no es así? Es decir, la gente cambia de autos, de carros, cada 3 a 5 años. La gente cambia de celulares constantemente. La gente se muda de un lado para el otro, así tan fácil. Hay una mentalidad de cambio y también se mudan de una iglesia para otra, así también. No podemos llevar esa mentalidad que estamos viendo en el mundo hacia la iglesia
Dios toma este asunto, mis queridos hermanos, de la unidad y de relación tan serio, que la Biblia nos da advertencia. Quizás tengamos tiempo al final de decir algunas, pero la Biblia nos da advertencia para que tengamos cuidado de las personas que rompen o causan algún tipo de división en la iglesia o daños en el cuerpo de Cristo. Están aquellos que se retiran de la comunidad o se alejan de la comunidad. Están aquellos que son como las luces de arbolito de Navidad, que son intermitentes, que están un domingo, otro domingo no, y así sucesivamente. Pero cuando esto ocurre, hermano, es limitada la participación en la comunión con los santos. Miren lo que dice la Biblia. Quiero empezar con este versículo bíblico. Dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Bueno, yo creo que aquí los que oyeron este mensaje eran los que estaban congregados, ¿no? Los que no se congregaban ya no oyeron el mensaje, pero es para que tengan cuidado de no caer en esa rutina. Porque fíjense que el peligro está en la palabra costumbre. Cuando se llega a esa costumbre, se pierde la conciencia y la urgencia de estar unidos apoyando la comunidad cristiana. Hermanos, un cristiano que no esté interesado en ayudar, en mantener la unidad del espíritu, es como un niño en el hogar que quiere todos los beneficios, quiere la comida, la ropa, quiere los juguetes, quiere todo, pero no quiere participar o ayudar a los padres en los asuntos de la casa. Así que tengan en cuenta, hermanos, que los beneficios individuales vienen con responsabilidades, si es que queremos realmente agradar a nuestro Señor. En primer lugar, en esta mañana, y vamos a quedarnos en el primer punto, es el concepto de nuestra unidad. La Biblia enseña que la unidad de la iglesia es la obra, es la misión, es el ministerio del Espíritu Santo. Esto no es obra de hombres, obra del Espíritu Santo. El Espíritu extiende esta unidad cada vez que una persona es salvada de muerte a vida. Es colocada dentro de esa unidad. Dice la palabra de Dios: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Hermanos, esta unidad de la que está hablando la palabra de Dios es tan orgánica como la unidad del cuerpo biológico del ser humano. La palabra unidad, por cierto, significa que cada elemento individual está unido a otro, haciendo una totalidad. Según la lengua española, para que exista la unidad, fíjense bien, tiene que existir la virtud que exige que los elementos no puedan dividirse sin que su esencia sea destruida. Así que la unidad es para que esté allí permanente y para siempre. Y por supuesto, unidad no es igual que igualdad. Han habido iglesias o quizás ministros que han hecho un esfuerzo equivocado de hacer que todo el mundo sea igual, haciendo una lista de leyes y de reglas a seguir. Pero somos diferentes pero unidos por la palabra misma de Dios. Pero la unidad del Espíritu no niega nuestra individualidad. Es decir, somos personas hechas a la imagen de Dios con diferentes habilidades, tanto espirituales como físicas. ¿Cómo sería el mundo si todos fuéramos iguales? ¿Se imaginan ustedes? Si físicamente todos fuésemos iguales, ¿qué problema para identificarlos?
si todos tuviéramos la misma personalidad o el mismo carácter o la misma forma de ser. Pero nuestro Dios, que es tan creativo, creó a un mundo de diversidad. Qué maravilloso mundo y universo ha creado. Miren, si ustedes buscan, por ejemplo, y miran cuántos tiburones o tipos de tiburones, hay más de 1000 especies de tiburones. ¿Se imaginan? Y si usted quiere saber cuántos hay, diferentes aves hay más de 10.000 especies de aves. ¡Qué maravilloso nuestro Señor! ¡Qué creador y creativo es nuestro Dios! Por lo tanto, no debe ser nada raro que esperemos lo mismo de la iglesia. Con todas las diferencias que tenemos, podemos servir al Señor, estar unidos, cada cual haciendo su parte en la obra del Señor. Quiero decirle que estamos unidos, pero unidos en Cristo Jesús. Y Él mismo oró al Padre para que esa unidad fuese posible. Es una unidad posible porque la iglesia, el cuerpo de creyentes, es un cuerpo de gente sometida al señorío de Cristo y a obedecer a Jesucristo. Ahora quisiera preguntar, ¿cuántos quieren estar unidos con la iglesia de Cristo? ¿Cuántos en esta mañana? Gloria al Señor, gloria al Señor. Hermanos, unidad en propósito, unidad en compromiso, en objetivo común. Si ustedes ven, por ejemplo, el capítulo 12 de Primera de Corintios, allí el apóstol explica cómo funciona esa unidad de la iglesia usando el cuerpo humano, las diferentes partes del cuerpo y cómo todo funciona en una unidad. No sé si alguna vez a alguno de ustedes se le ha roto el brazo, la pierna. ¿Alguien ha tenido una parte de su cuerpo roto alguna vez? A mí se me partió el pie derecho hace muchos años, algunos de ustedes se recuerdan, y tuve 2 cirugías, una para poner los tornillos y la segunda para sacar los tornillos. Fue un proceso de 6 meses, de mucho dolor y mucha paciencia. Pero ahí es donde uno se da cuenta que no puede moverse igual, qué difícil es funcionar, vestirse, bañarse, etc. Hermanos, yo había orado por muchas cosas en mi vida, pero nunca había orado por mi pie. Nos damos cuenta qué importancia tiene esa parte del cuerpo, o cualquier parte del cuerpo, pero cuando nos duele, nos damos cuenta que es importante. Cuando yo estaba en la consulta médica y estaba molesto por lo que me había pasado y con todo ese dolor, y yo decía, Señor, ¿por qué? Miro a mi lado izquierdo y había una señora que le faltaba el pie. Y yo dije, perdóname, Señor, perdóname por ser ingrato, por no ser agradecido, porque tengo todavía el pie. Ten misericordia de ella. Hermanos, esa es la realidad, es importante cada parte del cuerpo. Dice la palabra de Dios en el versículo 14, dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino que muchos, ¿verdad? Y luego, más adelante en su discurso, él se detiene y dice en el versículo 20, dice, ahora hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y por cierto, hermanos, hay un enemigo que está tratando todo el tiempo de destruir la unidad de la iglesia, que nunca va a descansar. Satanás y sus demonios estarán siempre tratando de desanimar, de crear alguna situación en los creyentes, en la iglesia, para que no haya unidad. Piense, por ejemplo, en un gran rompecabezas, ¿verdad? Que tiene, digamos, miles de piezas. Llega el maestro del rompecabezas y entonces empieza a unir aquellas piezas, y cuando ha terminado el enclavamiento, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una pieza completa, maravillosa, y no puede separarse porque deja de ser esa pieza
completa. Hermanos, quiero decirles también en esta mañana que hay un gran trabajo por hacer. Y esto nos habla de urgencia, de cuán urgente es esto. Y yo quiero poner un ejemplo de que para que veamos qué importante es hacer lo que el Señor quiere que hagamos. No quizás lo que queremos o quisiéramos hacer, sino lo que el Señor quiere que hagamos. Y yo quiero darle un ejemplo de los hijos de Merari, en la época en que el pueblo de Israel estaba ambulando por el desierto y tenían que mover el tabernáculo. Miren conmigo, allí en Números capítulo 4 lo que dice. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. Las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas, las columnas del atrio alrededor de sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio, consignirás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Imagínense, desde la edad de 30 años se dedicaron estos hombres a ser unos ensambladores. Es decir, ellos tenían que armar y desarmar el tabernáculo. Tenían que fijar y remover columnas y estacas todo el tiempo. Ahora yo pregunto, ¿pudo ese oficio darles a ellos un significado a la vida? Depende cómo lo vieron. Si ellos estaban viéndolo para agradar a Dios, para servir a Dios, yo digo que sí. No vemos en ninguna parte de la historia que ellos se quejaron ni protestaron en cuanto al propósito de Dios. Ninguno de ellos dijo, yo quiero hacer algo más productivo, más trascendente. No parece, hermanos, que ninguno de ellos se le metiera en la cabeza esa idea moderna de que quiero ser realizado, quiero estar realizado, sentirme realizado. ¿No han oído eso? La gente dice mucho eso. Yo quiero sentirme realizado. Hermanos, ¿somos de Cristo? ¿Somos cristianos o qué? ¿No le llamamos a Jesucristo Señor? Pienso que tenemos, hermanos, una especie de psicosis con el tiempo. Si ustedes ven, la gente no tienen tiempo para nada, están corriendo todo el tiempo, y esto le consume las 24 horas, y pensamos que ciertas cosas es una pérdida de tiempo, o nos atrasa el tiempo cuando deberíamos de pensar en las cosas que son importantes como la oración, que no importa cuánta oración hagamos, nunca es perder el tiempo. Pero vivimos así muy agitados. Miren, por ejemplo, el apóstol Pablo estuvo en una ocasión 2 años preso. Y cualquiera diría, esto no es sentirse realizado, esto no es productivo para la obra. Pues ¿saben qué? Mis queridos hermanos, fue una bendición sus escritos desde la cárcel. Y además fue el divino plan de Dios para él. Tener que sufrir una enfermedad y separarse de la iglesia más de la mitad del tiempo, quizás digamos, eso no es bueno, no es productible, pero así fue para el gran predicador Charles Spurgeon. Calvino estuvo la mayor parte de su ministerio enfermo. Hermanos, Dios nos llama a hacer esas pocas cosas, pero hacerlas bien, con fidelidad. ¿Cómo dice la palabra de Dios? El Señor nos dirá, ¿fuiste cómo? Fiel en lo poco, fiel en lo poco. Lo que importante es que seamos fieles al Señor en eso que el Señor quiere que hagamos. Tenemos que subrayar la palabrita allí, fiel y en lo poco. Hermanos, el Salmo 131, debemos de unirnos todos en esta misma sentir del salmista, ¿no?
Él le dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se han enaltecido, o se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Cuidado con esas ansias de grandeza. Fíjense que dice, no he querido, no he deseado. Dice la palabra de Dios que el que se humilla, ¿Dios qué? Lo exalta. No busquemos la exaltación, esas cosas sublimes, maravillosas, exaltadas. Si nos humillamos, el Señor se encarga de lo demás. La gente buscan sentirse realizados, ¿no? Y no pensamos más que nada en honrar y en glorificar a Dios con nuestra vida, con lo que Él quiere que hagamos. Como en el caso de estos jóvenes que lo que hacían cargaban tablas, estacas, cuerdas, pero lo hacían para Dios. El asunto es hacerlo bien para el Señor. Miren, el Señor une a la iglesia y trae los dones, trae los talentos para que la iglesia funcione así como una unidad. Y gentes de todas clases, de todos los niveles, cultura, y nos une. ¿Saben que un tremendo ejemplo de esto es cuando vamos allí a esa iglesia primitiva? Cómo el Señor unió a los judíos con los gentiles. Si ustedes han leído la historia, hermanos, el problema judío-gentil era un problema serio. Era el epítome de las divisiones raciales, culturales, ¿verdad? Y religiosas. Para los judíos, los gentiles eran perros y pecadores. Perdón, al revés. Para los judíos, ellos le llamaban perros y pecadores a los gentiles. Y los gentiles veían a los judíos como gente orgullosa, arrogantes, prejuiciosos, hipócritas. Así que era un problema en serio. Pero ¿saben qué, hermanos? El Espíritu Santo mezcló, agarró a los judíos y a los gentiles y los unió en un solo cuerpo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Vale la pena citar estos dos pasajes que quiero darles, hermanos. En Efesios 2 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Cuando el apóstol Pedro llevó el evangelio a la casa de Cornelio, el Espíritu Santo vino allí, y los mismos judíos llegaron a decir, si ustedes leen el capítulo 10 de Hechos, llegaron a sorprenderse, dice la palabra de Dios. Y miren lo que dice Hechos capítulo 11, dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Han oído ustedes alguna vez decir que el aceite y el vinagre no ligan, no se ajuntan? ¿No es así, hermano? ¿No es así? ¿A cuántos les gusta la mayonesa? Qué bueno, qué rica la mayonesa, ponérsela al sándwich, ¿no? A mí me encanta la mayonesa. Pero gracias a Dios que alguien descubrió cómo unir el aceite de soya con el agua. Para que el aceite y el agua se mezclen es necesario algún tipo de estabilizador, unificador, para que esto ocurra, para que el aceite no vaya por un lado y el agua por el otro. ¿Ustedes saben cuál es ese unificador? El huevo. El huevo. El huevo agarra el agua y agarra el aceite y les dice, ustedes no van a ir por su lado, hoy vamos a hacer mayonesa.
Ahí está. ¿Saben qué, hermanos? El Espíritu Santo agarra a la gente de distintas culturas, personalidades, educación, nivel económico, y los une. ¿Cuántos decimos amén ahí? Ahora les voy a recordar la oración de Jesucristo, porque ¿cuántos creemos que la oración de Cristo fue contestada? Amén. Él oró para que estemos unidos. Miren, hermano, esa discusión de la unidad, o ese tema de la unidad de la iglesia, no empezó con el tema de los judíos y los gentiles, comenzó con la oración de Cristo al Padre. Miren la palabra lo que dice en Juan 17:11. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean, ¿qué? Uno, así como nosotros. Y dice más adelante, el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí entramos nosotros, ahí estamos nosotros. Oró por nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea, oiga esto, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea en Jesucristo, necesitamos estar así de unidos. Y también el versículo 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, o sea, maduros en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Maravillosa palabra del Señor. El apóstol Pedro usa un ejemplo de la importancia de la unidad, por ejemplo, en el hogar, en el matrimonio, para indicar de que cuando no hay unidad se estorba la oración. ¿Oyó esto? Si no hay unidad, la oración es estorbada. Yo quiero que vean este ejemplo que él nos da en el matrimonio. Ahí tenemos el principio en el matrimonio. Dice, vosotros maridos igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vasos más frágiles y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Escuchó bien esto? Cuando se rompe la unidad, la oración no es escuchada. Hay estorbo, hermanos. No nos gusta que nos digan esto, ¿verdad? Pero esta es la palabra del Señor. Tenemos que tener la unidad. Dios nos está escuchando. Si nosotros no estamos cumpliendo, es decir, con el promover la unidad en el hogar o en la iglesia, el Señor no oye nuestras oraciones. Así que el pecado es un estorbo para la oración. Ahora, quiero terminar con este punto que ya hemos tocado en cuanto al ataque del enemigo. El diablo tiene... Yo sé que él se imagina que ya la venida del Señor está cerca, ¿no creen ustedes? Porque nosotros estamos viendo las cosas, los acontecimientos, y mis queridos hermanos, esto se ha puesto pero bien mal. Esto está terrible. Estamos viendo cosas que nunca jamás hemos visto. Y esto último del género, que hasta a los niños quieren enseñárselo. Esto es algo increíble. El aborto por todos lados. Gracias a Dios la Suprema Corte tomó esa decisión. ¿Cuántos decimos amén ahí? Pero hace 2 días o 3 el gobierno envió unas guaguas allí al campamento de los inmigrantes para recoger a todas las jovencitas que quisieran abortar, y llenaron esas guaguas para llevarlo a los estados, porque en Texas no lo pueden hacer, lo llevaron a otros estados para hacerlo. Qué terrible, hermano, qué terrible. Estamos viendo también que el crimen cada vez es más y más y más. Es algo bien
preocupante, ¿no?, para los que quieren criar a sus hijos en estos tiempos. Pero sí, lo que quiero decir es que el diablo sabe que la unidad es una de las claves principales para la oración, mis queridos hermanos, para que el Señor escuche nuestras oraciones. Por lo tanto, Él va a sembrar la desunión, el aislamiento, va a provocar de cualquier manera la división. Quiero terminar en esta mañana dándole estos versículos bíblicos, simplemente para que veamos cómo Dios ve de importante la unidad y también nos advierte del peligro de no tenerla. Dice Romanos 16, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Luego en otro lugar Pablo dice, miren, este es un versículo pero fuertísimo, dice así, 1 Corintios 3, dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¡Wow! Tremendo, para tener temor, ¿sí o no? El último versículo en Proverbios 16 dice, a Dios, Dios aborrece a este tipo de personas, dice, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, mis queridos hermanos, ¿es importante la unidad, sí o no? Es importante. Vamos a hacer un simple llamamiento y breve en esta mañana. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta mañana queremos hacer un compromiso con Dios, con el Señor, en obedecer este llamado de la unidad? ¿Cuántos queremos tener este compromiso con el Señor? Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos queremos decirle, Señor, tómame a mí? Quiero, Señor, ser para tu gloria. Úsame a mí. Quiero servirte. Ayúdame a serte fiel, Señor. Ayúdame porque yo quiero, Señor, honrarte. Yo quiero glorificarte. Quiero ese compromiso, como decía el coro que cantábamos, ¿no?, de vivir en santidad. Hacemos hoy un compromiso, decía el coro, ¿verdad?, para que seamos útiles en la obra del Señor. Que el Señor les bendiga a todos.